Si me pueden proyectar Proverbios 3:19, por favor, en la Reina Valera contemporánea, y vamos a ver bastantes versículos, así es que ahí voy a pedir mucho apoyo en la proyección, y también si son ágiles en su Biblia, les recomiendo subrayar estos versículos y vamos a leerlo. No. Proverbios 3:9, ¿será? Sí. 3:9. Honra al Señor ¿con qué? Y con las primicias de tus cosechas. Yo quisiera, antes de comenzar, que oráramos, porque pensamos en primicias y luego pensamos en dinero, y luego como que nuestro corazón se cierra o ponemos una defensa. Y yo quiero orar en esta tarde y vamos a pedirle al Espíritu Santo que su palabra caiga en buena tierra. Estaba leyendo acerca de la parábola del sembrador hace unos días y dice que la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene la autoridad para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestras circunstancias, para cambiar absolutamente todo. Y hay diferentes tipos de corazones o diferentes tipos de tierra donde cae la semilla. Una de ellas son aquellos que los oyen y el diablo viene y quita del corazón la semilla. Entonces no sucede absolutamente nada. La otra es aquellos que caen en la tierra, la reciben con gozo y dicen, sí es cierto, vamos a hacer cambios, vamos a hacer las cosas, pero como no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el momento de la prueba, va semilla, va palabra de Dios, va todo. Y están los que cayeron entre espinas, que son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y no dan fruto. Y yo creo que la iglesia se encuentra entre esa semilla y la clase de semilla por la cual vamos a orar hoy, la clase de tierra, donde va a caer esa semilla. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, Señor, yo quiero ser esta clase de semilla? Padre, oramos en esta tarde que sea una buena tierra que representa a los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Derrama, Señor, esa unción sobre esta iglesia para que tu palabra, que tiene el poder de transformar nuestras vidas, caiga en una buena tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y esta enseñanza del día de hoy, para algunos quizá va a ser un recordatorio, para algunos puede ser una enseñanza, pero yo creo que va a ser una bendición, creo que viene del corazón de Dios. Y honrar a Dios con tus bienes no es nada más con dinero, un bien es la salud. Un bien es que, ay, qué padre, tengo un montón de tiempo todavía. ¿Les ha pasado que está haciendo algo y, ay, creí que era más tarde y es más temprano? Y eso es un bien. El tiempo, la salud, el dinero son bienes que Dios nos da. Y la palabra de Dios nos enseña y dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Principio de año. Es un tiempo donde emprendemos, es un tiempo donde hacemos planes, es un tiempo donde queremos cambiar cosas, es un tiempo donde queremos tirar cosas, es un tiempo donde a lo mejor las señoras se meten a la cocina y dices, tú híjole, esta cosa ni la usé en todo el año y la tiramos. No sé, es un año donde vienen cosas nuevas o esperamos cosas nuevas, nuevas metas, donde empezamos a priorizar. Así es, donde empezamos a tomar prioridades y decir, a ver, ¿qué no me funcionó este año y qué cosas necesito meter en mi vida este año? Y la principal meta que nosotros debemos de tener es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si una buena meta podemos tener y querer alcanzar este año es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él lo demanda, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque Él es el Dios creador de absolutamente todo. Ahorita estábamos cantando, su voz
un eco sin final. Es el único ser nunca creado, es el que existe desde siempre, es un Dios eterno. Entonces Él nos dice que lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas. Vamos a Deuteronomio, por favor, 26, capítulo 1. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión y la hayas tomado y habites en ella, tomarás una parte de todos los, ¿qué dice? Que obtengas de la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quién nos la da? Dios. La pondrás en una canasta y te dirigirás al lugar que el Señor tu Dios escoja como residencia de su nombre. Te presentarás ante el sacerdote que en esos días esté en funciones y le dirás: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró dar a nuestros padres. Es un recordatorio de lo que Dios hizo. Nos trajo a este lugar. Vamos a ver el versículo 6 dice: los egipcios, y todo es una figura de nuestra vida. El Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es una figura de nosotros como hijos de Dios. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una cruel esclavitud. ¿Cuántos estaban así? O quizá dicen: me encuentro así en Egipto, mi vida así es, estoy oprimida. Hay esperanza y ahorita lo vamos a ver. Dice: pero clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestros pesados trabajos y nuestra opresión. Versículo 9 dice: y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Versículo 10 dice: por eso ahora vengo aquí con, ¿qué dice? Los primeros frutos de la tierra que tú, Señor, me diste. Todo esto lo pondrás delante del Señor tu Dios y delante de Él te postrarás. Esto nace de un corazón agradecido. Las primicias nacen de un corazón agradecido que reconoce: yo era esclavo y ahora soy libre. Era huérfano y ahora tengo un padre. Era viuda y ahora tengo un esposo. Estaba sola, estaba solo y ahora Dios está conmigo. Estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora tengo vida juntamente con Cristo Jesús. Nace de un corazón agradecido que no olvida de dónde le sacó Dios. Éxodo 23:19 dice: traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. O sea que yo no decido a dónde voy a llevar mis primicias, a dónde voy a llevar mis diezmos, a dónde voy a llevar lo primero. Yo no lo decido. ¿A dónde tengo que llevarlo? A la casa del Señor tu Dios. Vamos a ver Malaquías 1:6, por favor. Dice: el hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Ese es lo ideal, ese es el reino de Dios, esa es la manera como opera el reino, como el Señor lo ha establecido en su palabra. Así tiene que ser. De hecho, los hijos pueden leerlo conmigo. El hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Así es como está establecido, así es como debería de ser. Y el Señor está hablando y dice: pues si soy padre, ¿cuántos de nosotros venimos a Él y decimos: Señor, tú eres mi padre, y Padre te pido esto, y Padre te pido lo otro? Y Señor dice: si soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les hablo a ustedes,
Los sacerdotes que menosprecian mi nombre y que incluso dicen, ¿y cómo puedes decir que menospreciamos tu nombre? Y aquí está la respuesta, dice, pues porque ofrecen pan impuro sobre mi altar, y aún añaden, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues en que piensan que mi mesa es despreciable. ¿Acaso no está mal que me ofrezcan en sacrificio animales ciegos o que me ofrezcan animales cojos o enfermos? Presenten esos animales a sus gobernantes. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo, ¿acaso piensan que ellos los aceptarán y que quedarán complacidos con ustedes? Está hablando a los sacerdotes, a los encargados de llevar la ofrenda, de llevar la adoración a Dios, y la gente y los mismos sacerdotes estaban poniendo cualquier cosa, di conmigo cualquier cosa, cosas impuras estaban presentando delante de Dios, y Dios se enoja y dice, a ver, vayan con los gobernantes, vayan con alguien a querer quedar bien y preséntenle lo que me están presentando a mí. Dice, ¿creen que les va a gustar? Y Dios nos está hablando a través de su palabra. Y el versículo 9 dice, busquemos ganarnos el favor de Dios para que se compadezca de nosotros. Porque el Señor de los ejércitos dice, ¿cómo pueden agradarme con acciones como estas? Podemos decir, Señor, Señor. Podemos decir, ay, eres nuestro Padre. Pero una cosa es decir y otra cosa es accionar. Una cosa es decir que yo te amo y otra cosa es demostrártelo con lo que yo te doy, con lo que yo te ofrezco. Un corazón que ha puesto sus afectos en algo más que no sea Dios, ha puesto su fe en el lugar equivocado. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que es premiador de los que le buscan. ¿Cómo agradamos a Dios? Con fe. Y si nosotros no estamos presentando un sacrificio, si nosotros no estamos presentando adoración a Dios, quiere decir que el afecto de nuestra adoración, nuestra fe está puesta en cualquier otro lugar, menos en el lugar que le corresponde a Dios. Donde está tu tesoro, Jesús lo habló, ahí está tu corazón. Y hay gente que dice, es que yo amo mucho a Dios, pero yo no tengo tiempo para estar haciendo todo lo que ustedes hacen. O es que yo amo mucho a Dios, pero no hay que ser tan exagerados. Y el Señor dice, si soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Si realmente hay amor, el amor se demuestra. ¿Quién sabe aquí cuando son amados por alguien? Dices tú, yo sé que me ama. Hay personas que me dicen, Ruth, si sabes que te amo. Le digo, no me lo tienes ni que decir, lo sé. Lo sé. Claro que me lo dices y me siento más bonita. Sabemos quién nos ama. Sabemos. Y Dios también sabe. Y Él está haciendo un llamado a volver nuestro corazón a Él. Vamos a ver Génesis 4, versículo 3, por favor. Dice, andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Qué llevó Caín? Una ofrenda. Está bien, ¿no? Y Abel también llevó algunos de los, ¿qué dice? Primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Quién fue el que lo vio con agrado? El Señor. Aquí no es de que el pastor o mi esposa o mi esposo o Dios. Y eso está bien grueso porque esta ofrenda es antes de la ley. Todavía no se había hablado de la ley, lo que tenían que llevar, las porciones que tenían que llevar, pero el corazón de Abel fue puro delante de Dios. Lo primero y lo mejor.
Caín llevó una ofrenda, o sea, Caín llevó algo, pero Abel llevó lo primero y lo mejor. El Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Porque habla en el versículo 5 que no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Dios le habla a Caín y le dice: ¿por qué estás enojado? Y te voy a decir por qué estaba enojado. Porque no estaba dándole a Dios la honra que Dios merecía. Y eso está bien fuerte, iglesia, porque a veces nosotros estamos enojados, estamos amargados y nadie nos ha hecho nada. ¿Alguien aquí se puede identificar? Estamos de malas, estamos enojados, estamos con el semblante decaído y es por la falta de honra a Dios. Es porque no estamos honrando a Dios. Abrimos nuestra vida al enojo y a la amargura cuando no le damos a Dios lo que tenemos que dar. Y esto es antes de la ley. Abrimos nuestro corazón al enojo y a la amargura. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Le habla Dios a Caín. Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Si no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, si no le damos a Dios lo que es de Dios, la honra que le pertenece a Dios, el pecado nos domina. Y después, ¿pero por qué no puedo salir de este pecado? ¿Por qué estoy siendo esclavo de mis deseos? Lo que quiero hacer no lo logro hacer, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, porque no le estoy dando a Dios la honra, porque no le estoy dando a Dios el lugar que se merece, porque prefiero abrir las redes sociales a ver qué noticias hay en lugar de abrir mi Biblia y escuchar las buenas noticias que Dios me ha dado. No estamos hablando solamente de cuestión de dinero, estamos hablando del tiempo que le dedicamos a Dios, del tiempo que pasamos escuchando, procurando escuchar la voz de Dios, y escuchamos el consejo. Yo lo aconsejo, no estoy diciendo que aquí la Biblia dice, pero dice que si tu ojo te es ocasión de caer, que te lo saques. Si tú dices, es que yo le eché muchas ganas y tengo muchos planes de lectura o estoy empezando varias cosas, varios estudios, pero de repente me llega un mensaje y pues me distraigo y ya no lo termino. Agarrar tu Biblia, apaga tu celular, nadie se va a morir. Hazlo a un lado. Son decisiones que tenemos que tomar de honra, que le estamos diciendo a Dios: Dios, tú eres el primero. Y yo no estoy hablando algo que Dios no me haya hablado a mí. De agarrar el celular, yo no voy a ver ningún mensaje, ninguna noticia, ninguna nada, hasta que yo no vea el rostro de Dios. Porque si yo veo otro rostro antes que ver el rostro de Dios, estoy deshonrando a Dios y me estoy llenando de todo lo que no me quiero llenar, y después me quiero conectar con Dios y es una distracción tras otra distracción. ¡Pum! Me salí de lo que Dios tenía para mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿A alguien le ha pasado? ¿Por qué estás enojado y decaído tu semblante? Vemos que Dios vio a Abel, vio a Caín y vio sus ofrendas. Lucas 21, o sabes que Lucas 21. Lucas 21. Discúlpenme, es Biblia nueva y las hojas están bien pegaditas. Dice, Jesús estaba, ¿qué dice? Observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo. Y, ¿qué dice? Ayúdenme. Vio que una viuda ¿cómo? Muy pobre, depositaba ahí 2 moneditas de poco valor. Entonces dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado, ¿qué? Más que todos, porque todos ellos ofrendaron a Dios, ¿de qué?
de lo que le sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Yo siempre que leo esta parte de las Escrituras, digo, qué hermosa viuda y qué hermoso Jesús viendo. Jesús, vemos a Dios viendo la ofrenda en el Antiguo Testamento, vemos a Jesús viendo en el Nuevo Testamento las ofrendas. Y en Marcos, si quieren tomar notas para que usted lo lea, usted lo estudie, Dios le hable a usted, en Marcos 12:41 dice que los ricos echaban grandes cantidades, echaban mucho. Y eso no apantalló a Jesús, porque dice que le daban de lo que les sobraba. Y muchas veces, como iglesia, como cristianos, le hemos dado a Dios lo que nos sobra de dinero, lo que nos sobra de tiempo, lo que nos sobra de energías, lo que nos sobra de ánimo. Y no es lo que Dios habla, no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Jesús no dijo, porque nuestro corazón y nuestro razonamiento humano y bueno, porque somos muy buenos, hubiéramos dicho, ay, qué bonito hubiera sido que Jesús hubiera agarrado de las ofrendas y hubiera dicho, no, viudita, tú quédate con tus dos moneditas y déjame ver qué más te puedo dar. No, porque no se trata de necesidad, se trata de honra. ¿Ustedes creen que le faltó algo a esa viuda? Jamás, porque ella le dio todo lo que tenía para su sustento. Y si la Biblia la honra, haciendo memoria de ella y ministrando nuestras vidas, ¿tú crees que le faltó sustento? Jamás. Dios nos está llevando a honrarlo. Dios nos está llamando a darle a Él lo primero y lo mejor. No se trata de cantidades, porque los ricos dicen que echaban mucho, pero eso no apantalló a Jesús. Eso no fue el wow, no, y estas personas ricas echaban, y Jesús dijo, wow, su corazón no está en las riquezas, no. Dijo, ellos dieron de lo que les sobraba, pero esta viuda dio todo. Primera de Reyes 17, por favor. Aquí vemos otro ejemplo del Antiguo Testamento. Primera de Reyes, perdón, las hojitas están muy pegadas. 17, del 8 al 16, vamos a leerlo juntos. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Yo he dispuesto a una viuda que ahí vive que te dé comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan, solo me queda, di conmigo, me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger voy a cocer el último, di conmigo, el último pan para mí, para mi hijo. Después de comerlo nos dejaremos morir. Las expectativas de la viuda, esa era su realidad, esa era su circunstancia, pero Dios, el Señor que ya le había hablado a Elías, dijo, no te preocupes porque yo ya le tengo el ojo echado a una viuda que te va a dar de comer. Dios sabía de las gotitas de aceite y de la harina que tenía la viuda, que era todo lo que tenía. Pero Dios sabía también el poder que hay en la honra.
Dice, pero Elías le dijo, no tengas miedo. Di conmigo, no tengas miedo. Ve y haz lo que quieras hacer, pero antes, otras versiones dicen, pero primero. Di conmigo, primero. Pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. Perdón. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja. Di conmigo, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante, ¿cuántos? Muchos días. Perdónenme, no sé qué me está pasando en la garganta. El diablo, suéltame. Está muy claro y muy grueso, y en nuestro razonamiento humano no cabe que un hombre de Dios le pida a una pobre viuda que se va a morir, que no tiene dinero, que no tiene nada, que hay una sequía, y el hombre de Dios le pida que le dé primero a él. Y la viuda hizo lo que el hombre le dijo, y ya sabemos el resto de la historia. Porque no damos por necesidad, damos por honrar a Dios. Es un asunto de Dios. Es un asunto de Dios y yo. Di Dios y yo. Es un asunto que Dios quiere tratar conmigo. Di conmigo. No tiene nada que ver nadie más. Es Dios y yo. Dios nos toma el pulso de nuestro corazón y de nuestro espíritu con nuestra actitud hacia los bienes. Para ver cómo andamos, aquí lo vemos con la viuda, con el profeta Elías, con Jesús. Estaba él tomando el pulso para ver cómo andaba la actitud de su corazón. El joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico, yo hago esto y yo hago el otro y bla, bla, bla. Qué bueno, no se trata de religión, se trata de tener un corazón entregado, no que cumple. Yo me encuentro a veces hablando con jóvenes, es que ya estoy haciendo esto y lo otro, y ya no hago esto y lo otro, pero todavía tengo esto y lo otro. Es que tienes que amar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Todo lo demás se va acomodando. No se trata de perfección, se trata de un corazón entendido que dice, aunque me caiga, me levanto porque ya sé para dónde voy. No se trata que ya no hago esto, ahora sí hago esto, ya no hago. No, eso se llama religión, y religión no es lo que Dios nos ha llamado a hacer ni a vivir. Cuando damos a Dios primero, el cielo se activa a nuestro favor y cambia totalmente nuestras circunstancias. Y fue lo que sucedió con la viuda, multiplicación. No damos entonces usando la razón humana, damos en una postura de honra. Amén. Ahora, otra de las cosas que vamos a ver es en Nehemías. El pueblo se había apartado totalmente de Dios, estaban haciendo locura y media, y Esdras se pone a confesar los pecados, a pedir perdón a Dios, y vamos a leerlo. No vamos a leerlo todo por falta de tiempo, pero en el versículo 34 dice: ninguno de nuestros antepasados cumplió la ley, ni nuestros reyes, ni nuestros príncipes. Nos podemos nosotros aquí sentir un poquito parecido a Nehemías, a lo que sucedía ahí. Ni nuestros príncipes, ni nuestros reyes, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros padres, ninguno de ellos obedeció tus mandamientos, ni escuchó tus reprensiones. 9:35 dice: aceptaron los numerosos reinos que por tu bondad les diste, y disfrutaron de la vasta y fértil tierra que les entregaste, y di conmigo, ni aún así quisieron servirte, ni se arrepintieron de su maldad.
Por eso hoy vivimos como esclavos de otros. Somos esclavos en nuestra propia tierra, la tierra que prometiste a nuestros antepasados para que disfrutaran de sus productos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivían como esclavos? Porque no quisieron servir y no se arrepintieron. Y dice que vivieron como esclavos. Dice, sus frutos son abundantes, pero ahora van a parar a los graneros de los reyes que nos dominan, y todo esto a causa de nuestra maldad. Ellos se han convertido en nuestros amos, en dueños de nuestro ganado, y hacen con nosotros lo que quieren, y estamos en grandes aprietos. Yo no sé tú, pero la condición de la iglesia en general es así. Y el Señor quiere liberar a su iglesia. El Señor quiere darle abundancia a su iglesia, y en esta iglesia no se predica un evangelio de prosperidad y que tú da y el Señor te va a dar más, que sí es cierto, pero no damos para que el Señor nos dé más, damos porque queremos honrar a Dios, y cuando nosotros damos a Dios hay abundancia. Hay abundancia, y ahorita lo vamos a ver, está súper grueso esto. O sea, dice, en vista de todo esto. Y nosotros tenemos que ver la condición de nuestras vidas. Esclavos de tarjetas de créditos, esclavos de la depresión, esclavos del desánimo, esclavos del trabajo, esclavos del deseo de querer obtener y tener más, y no libres para poder escuchar a Dios y saber, Señor, ¿qué es lo que sigue para mi vida? Tenemos que generar, tenemos que producir escuchando la voz de Dios y sabiendo cómo vamos a honrar a Dios. Está bien trabajar, pero debemos de trabajar de una manera que dé honra a Dios. Y dice, en vista de todo esto, hoy nos comprometemos contigo, y nosotros y nuestros príncipes y los sacerdotes y levitas firmamos este compromiso. Puedes leer todo el capítulo, pero dice en el versículo 36, vamos a leerlo juntos, también nos comprometimos, el 10:35, también nos comprometimos a llevar al templo cada año los primeros frutos de nuestras cosechas y de nuestros árboles frutales. Nos comprometimos a llevar al templo cada año, así como nuestros, díganlo fuerte, y las primeras crías de nuestro ganado, es decir, nuestras vacas y ovejas, y presentarlas ante los sacerdotes que sirven en el templo. Ahorita no es así, ahorita no van a traer a sus vacas y a sus ovejas aquí, ¿verdad que no? Pero ahora, ¿qué hacemos? Dinero, tiempo, recursos. Había un joven hace años, escuché esto y me encantó. Dijo, yo no tengo recursos, pero escuché acerca de las primicias y quiero venir todo el primer mes a servir en la iglesia. Salgo súper tarde de la escuela, estoy trabajando, no estoy trabajando, salgo muy tarde de la escuela, no tenía la manera de, pero en las noches se iba a limpiar los baños, a hacer lo que fuera en la iglesia. Quiero servir, quiero darle algo a Dios. Entonces no estamos hablando nada más de cuestión dinero, estamos hablando de una actitud de decirle a Dios, a ti lo que tú quieras. Nos comprometimos, versículo 39, la última parte, a no abandonar el templo de nuestro Dios. ¿Lo puedes decir? Nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios. Y en el Antiguo Testamento hay varias reprensiones de parte de Dios que dice, sus casas están así y así, mientras mi casa está en ruinas. Y aquí el pueblo está haciendo un compromiso y dice, vamos a volver a darle a Dios la honra debida a su nombre. En este tiempo todo es rápido, todo se trata de poner de una manera que todo el mundo esté cómodo. ¿Y Dios? Reuniones express, todo rápido, todo diferente, y es muy diferente a lo que Dios establece en su palabra.
Si soy su padre, ¿dónde está mi honra? Entregarlo primero es una forma de renovar el compromiso. Esta gente estaba pidiendo perdón a Dios, estaban arrepintiendo, pero trajeron algo a Dios para firmar, para sellar ese compromiso. Vamos a leer Ezequiel 44:30, por favor. Dice, de los sacerdotes serán ¿qué? Ezequiel 44:30. Los primeros frutos de todo. ¿De qué? De todo. De todo. Ay, es que la venta de este carro, pues no, porque sería mucho y no sé qué vayan a hacer con ese dinero. Ese no es asunto tuyo. Ese es asunto de los sacerdotes, de la gente que trabaja en el templo y Dios. Y hay de aquel que toque algo de una manera impura. Ya lo vimos. También hay reprensión para los sacerdotes que hacen mal uso de los recursos y los bienes que el pueblo trae para Dios. Son cosas santas. De igual manera se darán a los sacerdotes las primicias de todas sus harinas. ¿Y qué va a pasar? Así, dilo con fuerza, así la bendición de Dios posará en sus casas. Mi casa está bajo maldición, pastor, por favor vaya y ore, van 5 años y no logro avanzar. Y 10 más, no, porque pues no tengo, porque no me alcanza. Y entonces hay principios que cancelan promesas. Y por más que vaya el pastor y ore y unja y saque demonios de pobreza, de desánimo, de depresión, de escasez, no va a suceder nada si no le damos a Dios la honra que Él merece. Amén. Tenemos que honrar a Dios, tenemos que honrar a Dios porque Él así lo dice. Así la bendición se posará en sus casas. En el reino de Dios, iglesia amada, las cosas funcionan como Dios manda. Fuera de Él todo es un caos, todo es un desastre, todo es un desorden y lo podemos ver día a día y podemos leer las noticias y el mundo cada día está más loco. ¿Sí o no? Cada día todo está peor. Entonces la vida es difícil, es muy dura, pero sin Dios es muchísimo peor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. La vida en Cristo es difícil, pero sin Él es imposible. Por eso la gente deja de existir. Por eso la gente vive en depresión, con pastillas, con esto, con lo otro. Van a haber situaciones muy difíciles, pero mientras en nuestro corazón le demos la honra a Dios que Él merece, Él nos libra de todas. Él nos libra de todas. Sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Y el reino así funciona: vida o muerte, bendición o maldición, inteligencia o necedad. No hay otra cosa en medio que podamos decir nosotros, pues yo no estoy ni tan maldito, tampoco tan bendito, pero ni tan maldito, no estoy. Bendición o maldición. ¿Estás viviendo bajo bendición o estás viviendo bajo maldición? ¿Estás viviendo en tu sabiduría o estás viviendo en tu necedad? ¿Estás viviendo en vida o estás viviendo en muerte? Ay, viviendo en muerte, sí, sobreviviendo, sin disfrutar todo lo que Dios quiere y tiene para ti. Entregar primicias, vimos ahorita, trae bendición. Vamos a Segunda de Crónicas. Me faltan 2 cosas más y terminamos, 2 puntos más y terminamos. Pero vamos a renovar hoy compromiso. Si usted se tiene que ir, lo puede hacer, pero yo creo que hoy es un día súper especial, súper importante. Es el primer domingo del mes. Yo creo que es un día profético, simbólico, donde como congregación podemos renovar nuestro pacto, nuestro compromiso con Dios
y darle la honra y decirle: Señor, ven aquí, ven a habitar aquí, renovar nuestro pacto de amor y nuestro compromiso con Él. Segunda de Crónicas 31. Ezequías está reorganizando todo. A ver, ¿cuántos necesitamos hacer eso? Es lo que estamos haciendo ahorita, reorganizando todo. Y no vamos a entrar en detalles por falta de tiempo, pero dice: además ordenó a los habitantes de Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Cuando este edicto fue divulgado, los israelitas, ¿qué hicieron? Dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra, y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. No lo dije, perdónenme. Segunda de Crónicas 31, versículo 5. Es importante que lo vean. Si no lo logran proyectar, anótelo y usted véalo en su casa. Es palabra de Dios, no es un invento mío. Aquí está escrito, y si está escrito es por algo. Dieron muchas primicias y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. ¿Por qué en la Biblia aparecen diezmos, primicias? Pues será, ya no haya ni que inventar, ¿verdad? Ofrendas y esto y lo otro. El Señor así lo establece. El Señor así lo establece. Y si a nosotros nos molesta es porque hay un asunto en nuestro corazón. Y lo vuelvo a decir, dices tú: no, pero todo eso es en la ley, todo eso es en el Antiguo Testamento. Vámonos a Hechos capítulo 5, dice: y todo mundo vendía sus posesiones, vendían todo lo que tenían y repartían todo parejo. Eso es lo que dice. Entonces, o la ley o el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos una iglesia avivada, una iglesia que no tenía ningún problema con los recursos ni con los bienes. El dinero no los poseía, ellos poseían los bienes y hacían avanzar el reino. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con esta iglesia, con su iglesia. Y dice: llevaron abundantes diezmos de todas las cosas. Y en el versículo 10 dice: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas al templo del Señor, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha, ¿qué dice? Sobrado mucho. ¿Por qué? Esta abundancia de provisiones es lo que ha sobrado. Y más adelante dice que tuvieron que abrir un cuarto especial para guardar todo lo que la gente había traído, porque era excesivo. Había sobrado mucho, porque Dios había bendecido. ¿A quién dice? ¿A los sacerdotes? ¿A quién? Al pueblo. En abundancia. Cuando yo entrego mis primicias, cuando yo pago mis diezmos, hay abundancia. Hay abundancia. Entonces, si yo no estoy viviendo ahí, algo está sucediendo. Trae abundancia, sobra mucho. Josué 6:19, por favor. Ya con esto vamos a terminar. Dios les había dado una promesa y una palabra de que iban a ir a una tierra donde fluye leche y miel, donde iban a conquistar. Y la primer ciudad que el pueblo de Israel iba a conquistar era Jericó, fue Jericó, la primer ciudad. Y Dios les dijo en el versículo 9: todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro, ¿qué iban a hacer? Se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. Primer ciudad que iban a conquistar, absolutamente todo lo que era oro, plata, bronce, iba a ser consagrado al Señor. Y en el capítulo 7, versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra el pueblo.
por uno. El Señor se enojó y Acán toma lo que no debería de haber tomado y vamos al versículo 10. Después Josué está todo frustrado, lo pueden leer ahí todo, por falta de tiempo no lo vamos a ver. Josué 7, versículo 10. Dice, el Señor respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Habían hecho gritos, ¿se acuerdan? La victoria, cómo Dios les dio la victoria de Jericó. Gritaron y los muros se derribaron, cosas sobrenaturales. Y Josué está ahí con el rostro en el suelo y el Señor le dice: levántate, Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Di conmigo, por eso, versículo que sigue. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado, ¿qué? Bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Y eso a mí me pone en una alerta total de decir: Señor, es tiempo de cambios. Yo no quiero estar bajo maldición. Yo no quiero que esta iglesia esté bajo maldición. El Señor quiere que tu vida avance, que tu vida prospere, que no seas más esclavo de tus enemigos, sino que puedas avanzar a lo que Dios tiene para ti, que puedas ser libre de la depresión, de la ansiedad, de la falta de visión, de la falta de entusiasmo, de la falta de compromiso, de la falta de santidad, de la falta de vivir una vida sin Dios. La falta de vivir una vida sin Dios, sí. Una vida sin Dios. Una vida sin Dios es muy miserable, muy miserable. Y peor, conocer la palabra de Dios, estar en la iglesia y no vivir de acuerdo a lo que Dios manda, más miserable. El pastor lo llama morir a pellizcos, llámale como quieras, pero realmente no disfrutas lo que Dios quiere y tiene para ti. Y no estoy hablando de situaciones y circunstancias y momentos difíciles que todos atravesamos y en un momento necesitamos la ayuda de Dios, la oración de un hermano en Cristo y atravesar y avanzar. Estoy hablando de no darle a Dios la honra y estar aquí y oír la palabra y dejar que las preocupaciones, los afanes, las mil cosas ahoguen lo que Dios tiene para nosotros por no valorar la palabra. Por no valorar la palabra. La primera parte de la tierra dice que cayó, pero el diablo vino y se la robó. Y eso es como que, pues ya se la robó. No sé, pero la otra que cayó, pero dejar que los espinos vengan, me recuerda a Proverbios: perezoso, levántate y corta los espinos. ¿Cómo cortamos los espinos? Dándole honra a Dios. Yo no voy a permitir que mi vida esté bajo maldición. Yo no voy a permitir que la vida de mis hijos estén bajo maldición. Yo no lo voy a permitir que la vida de esta iglesia esté bajo maldición. Dice: así que levántate, consagra al pueblo y dile: purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Y ahí pueden leer todo lo que sucedió después. Iglesia, tenemos que levantarnos y consagrarnos y darle a Dios nuestras vidas, rededicar nuestras vidas, darle a Él lo primero y lo mejor. Darle a Él lo primero y lo mejor demuestra que Dios es lo primero. Yo no le tengo que demostrar a nadie, a mí no, a Dios. Ay, es que mi esposo, mi esposa siempre quiere que... No te preocupes, tú a Dios. Cada quien sabe. ¿A quién se lo demuestro? A Dios. Es una respuesta de lo que Dios me ha dado. Mateo 6:33 dice: Mateo 6:33 dice: busca
primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todo. ¿Y sabes qué? Ahorita siento decir algo, creo que viene del corazón de Dios. Ahorita que estaba diciendo este versículo, busca primero el reino de Dios y su justicia, como que estamos atorados, iglesia. El pastor lo dijo ahorita al empezar la reunión, estamos como embriagados con este mundo. Y el Señor quiere sacudirnos hoy. El Señor quiere que venga ese fuego y consuma nuestro ser. Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer. Él anhela nuestro corazón, Él ha peleado por nuestro corazón. Primera de Reyes 3:9, y ahora sí termino. Ahora sí, última llamada. Primera de Reyes 3. Salomón reconoció que era muy joven y que a veces no sabía qué hacer. ¿Cuántos pueden reconocer eso? Bueno, que no saben qué hacer. A lo mejor no puedo reconocer que estoy muy joven, pero dices tú, no sé qué hacer. Y Salomón ahí estaba, ahí se encontraba, no sabía qué hacer. Dice, este siervo tuyo se halla en medio de un pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento. ¿Sabes qué le pedí yo a Dios el 1 de enero en la sala de mi casa? Le dije, Señor, yo quiero eso. Y hasta le decía a Adolfo, me siento hasta un poquito hipócrita por todo lo que viene después, pero eso es lo que yo quiero, mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Mucho entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Iglesia, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que dice aleluya es de Cristo. Y necesitamos poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y al Señor le agradó la petición de Salomón y le dice en el versículo 11, puesto que me has pedido esto y no una larga vida, tengamos cuidado con nuestras oraciones, ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para escuchar. Voy a hacer lo que me has pedido, voy a darte un corazón sabio y sensible como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Y además, y aquí muchos levantan las manos y dicen, sí, pero si lo primero no tenemos esto, además voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero qué quiere Dios. Busca primero qué quiere Dios, no qué quieres tú. ¿Qué dice Dios? No qué digo yo. ¿Qué siente Dios respecto a esta situación? No qué siento yo. Es que yo siento que sí, yo siento que sí, pero Dios te dijo que sí. No, pero yo siento que sí. Bendición o maldición, vida o muerte, lo primero y lo mejor o una ofrenda, algo, una vida mediocre, una vida que da algo. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo que a Él le agrada, y todo, di conmigo todo lo demás. Y ahorita eso es lo que quería decirles, y no es un regaño obviamente para nada, pero y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no lo creemos, iglesia, y no lo creemos. Así, busca primero el reino de Dios y ya te fregaste. No, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura.
todo lo demás, todo, di conmigo todo, paz, gozo, esperanza, pasión, fuego, provisión, lo que tú necesitas, santidad, libre del pecado, libres. El Señor quiere liberarnos de nuestros enemigos. El Señor quiere liberarnos del amor al dinero. El Señor quiere liberarnos del amor al placer, a las posesiones, a las cosas de este mundo, a las amistades tóxicas, a los momentos que vivimos y que pasan y no nos llenan y no satisfacen nuestro corazón y nuestra vida. El Señor quiere hacer algo. El Señor quiere hacer algo en tu vida, pero necesitamos hacer cosas diferentes. Lo primero, ¿qué quiere decir? Que yo no llego a la reunión a las 12, porque yo nada más lo que necesito es la palabra. Yo de eso de las canciones no es lo mío. No, el Señor nos habla y nos llama a dar. La diferencia entre nuestro Dios y entre un hijo de Dios entendido y nacido de nuevo es que no venimos a la iglesia a ver qué le podemos sacar a Dios. Un cristiano nacido de nuevo y entendido viene a la iglesia a ver qué le puede dar a Dios, a ver de qué manera lo puede bendecir, a ver de qué manera puede dar honra, gloria y alabanza a su nombre. Un cristiano entendido y nacido de nuevo dice: yo no me pierdo el miércoles, yo no me pierdo las reuniones donde Dios está. Ahí quiero estar, yo quiero estar donde Dios está. Y es tiempo de darle a Dios lo mejor, purificar nuestras manos, purificar nuestro corazón, purificar nuestras intenciones, purificar nuestras motivaciones, purificar nuestros razonamientos, purificar nuestra lengua de lo que hemos hablado. Porque con esta boca maldecimos o bendecimos. Bendecimos a nuestro Dios y maldecimos a nuestro hermano, es maldición. La ofrenda a Dios, las primicias, los diezmos es algo muy santo, es algo muy sagrado, es algo muy puro. Y por eso mismo la Biblia dice: si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve y ponte a cuentas antes de venir y presentar tu ofrenda. Porque a Dios, ¿qué le interesa? ¿El dinero? Díganlo en serio. No, el corazón. Y para eso estamos en esta tierra. Queremos honrar a Dios. Queremos que su nombre sea conocido en Ciudad Obregón. Queremos que su fama se extienda por todos lados. Queremos que la gente sepa que existe un Salvador, que existe un Dios que quiere liberarlos, que existe un Dios que puede salvarlos y sanarlos.